Hoy es viernes de la seguridad social, de la cultura del agua. La cultura del agua, pero le dijimos a esos amigos que siempre están con nosotros los últimos 8 o 9 años, que no se dieran, porque hoy necesitábamos este día para dedicarlo a otra cosa tan trascendente como esa, como es la dignidad nacional, Sí, claro. como es la soberanía. Mensaje que hay que mandar precisamente en estos tiempos en que las grandes potencias pretenden imponernos sus intereses. Entonces, para eso hemos invitado a 2 hombres que son historia. Se trata de Lorenzo Sención Silverius, militar constitucionalista de la época, que participó activamente en la revuelta de abril del 1965, y a un querido comunicador, muy conocido de ustedes, hombre de esta planta por muchos años, don Hercilio Veloz Burgos, digamos que tiene un título, locutor constitucionalista, ¿sí? Sí. Así mismo. Entonces, en esa condición, es militar, asistente personal de Fernández Domínguez, el armador de la rebelión constitucionalista. Hemos invitado a estos 2 señores. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo creo, Hercilio, como tú eres locuaz igual que todos nosotros los que vivimos en los medios, yo creo que sería bueno darle la oportunidad primero a Ascensión para que él nos diga ese momento clave que se vivió de las primeras horas de la rebelión militar, que fue la que nos dio respaldo a la población civil, porque él estaba ahí y formó parte de toda la acción cumpliendo órdenes de su jefe. Y que además si no se produce ese movimiento en esos momentos, no se produce la revolución. Así es. Buenos días, Sanción, de nuevo. Muy buenos días. Y gracias por la invitación a este programa. Mira, yo voy a comenzar relatándote cómo se formó el movimiento constitucionalista, que fue en la Academia Militar Batalla de la Carrera, donde el coronel Fernández Domínguez era su director y yo era su ayudante. En junio del año de 63, un día en la mañana nos trasladábamos desde la ciudad de Santo Domingo hacia la academia, muy temprano. Ese día, la Fuerza Aérea y parte del Ejército y de la Marina, los oficiales superiores, habían invitado al presidente Bosch para que compareciera ante ellos, donde le iban a exigir que tomara medidas en contra de lo que ellos llamaban los comunistas, es decir, las personas de izquierda de la República Dominicana, que su gobierno era muy flojo y que no tomaba, y ellos exigían que tomara medidas contra ellos, inclusive deportación de muchos de ellos. El coronel Fernández Domínguez en el camino me pregunta, Ascensión, ¿qué tú sabes de lo que se está haciendo, hablando en contra del gobierno aquí? Y yo le relato una conversación que cuando bajaba de mi casa, yo vivía en la avenida George Washington, en el edificio Menéndez, de la 3ª planta. Cuando bajaba la escalera me encontré con una joven que vivía ahí mismo llamada Xiomara Saladín. Y me dice, ¿y qué esperan ustedes para que Belisario tumbe el gobierno? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Y yo le digo, no te preocupes, nosotros vamos a actuar. Pero yo no tenía ninguna idea de eso. Fernando me preguntó si yo le relaté esa conversación que tuve con Xiomara Saladín. Y entonces él me dijo, mira, yo he hablado con el presidente de la República y le he dicho que yo tengo un grupo de oficiales para formar un movimiento para tratar de impedir el golpe de Estado que se está fraguando. Entonces, yo quiero que tú me acompañes a la base aérea temprano. Vamos a ir, vamos a dar una vuelta, vamos a ver cuál es la situación, porque se estaba diciendo inclusive que ese día podían atentar contra la vida del presidente Bosch, ahí en San Isidro. Fuimos, dimos una vuelta, regresamos, fuimos a la academia, y cuando regresamos a la academia le dijo, mira, ¿quién de esos oficiales que están en la academia ahí, tú crees que pueden integrarse a este movimiento? Que no sea Héctor Lachapelle, porque ya Héctor Lachapelle yo he hablado con él. Y yo le di el nombre de varios de los compañeros de la academia, que éramos profesores, instructores allá. Y entonces, allá donde llegamos a la academia, me dijo, escoge uno de esos oficiales y mándalo al batallón blindado, donde el teniente Marino Almanzar, para que le digan que yo quiero verlo aquí a las 11:30 de la mañana.
igualmente que vaya al grupo de artillería y allá contacte al capitán Quiroz Pérez para que también le diga que venga. Efectivamente, ese escogido fue el hoy retirado coronel José René Jiménez Germán, compañero de promoción, y él fue y cumplió cabalmente esa misión con mucha discreción, y a las 11:30 de la mañana estábamos reunidos allí 9 oficiales, encabezados por Fernández Domínguez. Faltaban 2, que Fernández Domínguez dijo, ellos están en el movimiento, pero por razones obvias no pueden estar aquí, pero físicamente no están, pero ese era el capitán Fernando Cabral Ortega y el teniente Freddy Piantines Colón. Estando allí, porque Freddy era el comandante del pelotón de tanques de blindado que estaba en el palacio para la protección del presidente y no podía salir sin permiso del ministro de la Fuerza Armada, que lo era Viña Román. Ahí nos reunimos y entonces él planteó todo lo que se podía hacer y cómo debíamos hacerlo, y comenzó la formación del movimiento constitucionalista. Más tarde, como a la 1 del día, llegó Freddy Piantini y Fernández Domínguez comenzó a hablarle, y Freddy, como decían los guardias, estaba chivo, estaba muy... Y yo le digo, mira Freddy, habla que Fernández Domínguez piensa igual que todos nosotros, porque nosotros habíamos hablado mucho ya, eran muchos los comentarios, piensa igual que nosotros. Y entonces ahí Freddy inmediatamente lo halló. Fernández Domínguez le dio instrucciones con relación a su participación en el Palacio Nacional, y entonces así quedó formado el movimiento constitucionalista. Luego comenzamos a trabajar, a tratar de llamar grupos de oficiales, militares y algunos civiles. Entre ellos estaba un joven llamado Cucho Rojas Fernández, que era un líder en la universidad estudiantil, y estaba también el señor Bolívar Bello Veloz, cuñado de Héctor Lachapelle, y unas reuniones que comenzamos a realizar. ¿Para qué tiempo fue eso aproximadamente? Eso fue antes del golpe de Estado. ¿Pero para qué tiempo? ¿Cuántos días? ¿Junio? Eso fue en junio. En junio, finales de junio, ya estábamos en la conspiración, en el movimiento. Entonces, en la academia, como yo era el ayudante de Fernando Domínguez, yo era el que recibía todas las informaciones, prácticamente tenía todo, para cumplir con las instrucciones de Fernández Domínguez, que fue el líder de ese movimiento, sin ninguna duda. Entonces, estuvimos trabajando arduamente, vino el golpe de Estado, el día 24 de la noche, Fernández Domínguez era domingo, no, día de la Mercedes, y Fernando Domínguez estaba por Cenoví, y cuando Bosch en el día pidió que llamaran al coronel Fernández Domínguez, le dijo que él estaba por Cenoví y que iban a hacer la diligencia para que viniera. Él regresó aquí como a las 6 de la tarde y el presidente le dio instrucción de lo que estaba pasando, y entonces él salió a hacer toda la diligencia, a movilizar lo que ya teníamos, un movimiento muy grande, grandísimo, para tratar de impedir el golpe. Pero ¿qué pasa? Que en el momento de actuar hubo gente que se nos echó para atrás. Por ejemplo, el general Viña Román, que era el ministro de la Fuerza Armada, estaba comprometido con nosotros. ¿Y qué sucede? Él estaba en la noche del 24 en el campamento en Villa Duarte, en una presentación que hacía un folclore mexicano que estaba ahí, acompañado por Cantinflas, Mario Moreno, y estaba ahí. Entonces Fernández Domínguez mandó al entonces capitán Lachapelle y al teniente Ernesto González, que fue otro de los fundadores del movimiento, a que le dijeran a Viña que ya el golpe lo estaba preparado. Ellos fueron, y el general Viña, a través de el capitán Antonio Manuel Brea Acosta, que era uno de sus ayudantes, le dijo, dile a Rafaelito que mientras yo sea el ministro de la Fuerza Armada, aquí no hay golpe. Y a las 2 de la mañana estaba firmando el manifiesto, encabezando el golpe. ¡Qué barbaridad! Así pasaron
otros oficiales que a la hora del orden se nos echaron para atrás, pero hay otros que no se echaron para atrás y tratamos. Y por eso cuando se produce el golpe, había por tanto en las Fuerzas Armadas todo un núcleo que estaba comprometido históricamente ya con devolver al país a la constitucionalidad, evidentemente. Así aconteció. Sí, ya era muy grande el movimiento. Ercilio, ¿y cuál es el papel de Ercilio? Yo estoy no, espérate, Ercilio, pero óyeme una cosa, qué raro que sintiendo ese movimiento con las características, no pudo contener el golpe. Desactivar el golpe. Eso es verdad. Pero hay un episodio del golpe de Estado que yo quiero contarlo aquí. Sí. Tú sabes que primero, lo que primero se hizo en el país fue aquel despliegue de manifestaciones de reafirmación cristiana, que a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional llevó el general Elías Wessing y el padre Marcial Silva. Él ha negado de que participó, pero él era capellán de la Fuerza Aérea Dominicana y era quien encabezaba esas manifestaciones de reafirmación cristiana. Yo he dicho con un poco de inmodestia que la primera víctima del golpe de Estado fue Ercilio Veloz, porque yo tenía en La Voz del Trópico un programa que se llamaba Informativo Matinal, de 5 a 7 de la mañana, y a las 7 entraba Julio César Martínez, que era el director de la emisora oficial de esta emisora, y a las 5:30 en punto llegaron 5, para mí, delincuentes, asaltaron la emisora encabezado por Tomás Reyes Cerda. Y a punta de pistola me la pusieron la pistola aquí y me dijeron, un señor que no recuerdo el nombre, medio fañoso, estos están tomados militarmente, sal ni aquí. Y yo pedí que me dejara llamar a Joaquín Custal o a Pepe Justiniano, que eran los directores y dueños de La Voz del Trópico. Te he dicho que ponga una marcha. Frente a eso, yo opté por poner la marcha e irme. Y me fui a la casa de Manolo Tavares Justo, que vivía en la Rosa Duarte, esquina Caonabo, próximo al destacamento de policía de la Bolívar. Cuando toco la puerta, sale Juan Miguel Román, y me abre la puerta, y Manolo está en bata. Y digo, vengo a contarle lo que pasó. Me dice, yo estoy oyendo la emisora ya. Digo, no, pero ¿cómo sucedió aquello, el asalto que hicieron? Y me dijo textualmente estas palabras: este gobierno se jodió, le quedan horas. Eso es el 20 de septiembre. Fue un llamado a los comerciantes para que cerraran el comercio, que era ya el golpe mortal a nivel nacional, todo el comercio cerrado contra el gobierno de Juan Bosch. Y a los 5 días de eso, pues vino el golpe de Estado. En lo que respecta a mi participación en la revolución, yo venía de los sucesos de la calle Espaillat del 20 de octubre de 1961, que fue justamente el día que llega Juan Bosch al país, 20 de octubre de 1961, coincidió hasta la hora, 5:30 de la tarde. Nosotros nos habíamos preparado para pelear con Balá y los paleros, por eso tomamos las azoteas, en respaldo a los jóvenes universitarios que habían declarado zona libre toda la parte de Ciudad Nueva y zona colonial. Había un movimiento que comenzó el día 12 o el día 14 en la universidad para destrujillizar a la universidad. Así es. Estando a la cabeza como rector el señor Machado. Luego que ellos hicieron, que sacaron al rector, entonces tomaron la parte de la ciudad. A las 1:30 a las 11:30 de la mañana del 20 de octubre, me van a ver a mí dos cantantes, no quiero decir su nombre, no sé si a ellos les gustaría eso, para que yo, con un grupo que tenía, porque ya habíamos enfrentado a Balá y lo habíamos derrotado a Balá, fuera a respaldar a los jóvenes de la calle Espaillat. Yo bajé y yo dije, yo estoy aquí a las 2 de la tarde con mi grupo. Y justamente así lo hice. Romper alcantarilla, recoger piedra, porque era para enfrentar a Balá, nunca a la Policía Nacional. Y fue justamente cuando tomamos las azoteas, especialmente la número 55 de la calle Espaillat. Es decir, aquello fue terrible, enfrentar la policía y los poliguardias de la época, 57 heridos, 2 muertos, en fin, pero la gritería. Fue un día de juicio para la capital. Y cuando llegamos a la policía, recuerdo esto, que nos llevaron al Marión primero, nos rasuraron así como cerdo, nos pusieron unos grafes a sangre fría, todo. Nunca puedo olvidar que todo el que bota mucha sangre, le da mucha sed también. Yo le pedí un poco de agua a un coronel que era odontólogo de Trujillo, apellido
creo que Cestero. Camino Cestero. Y me dijo, ¿tú quieres agua comunista? Y me agarró por aquí y me empujó. Yo ahí me mareé. Desperté en la policía cuando me llevaron, que nos sacaron de la perrera y para hacer la fila y tomar la foto de archivo. Esa fue mi participación en esos sucesos. Yo no fui del sol. Tú estabas, por tanto, ya anímica y con experiencia acumulada para los eventos que vendrían después. Claro. Entonces, pasemos otra vez donde Sencio, para que él nos diga, dado el golpe de Estado, cómo se inicia el movimiento constitucionalista. Resúmelo para que no se nos queden algunas escenas importantes. Pero antes de entrar en eso, yo quiero decirte algo que sucedió al otro día del golpe de Estado, el 25 de la mañana. El coronel Fernández Domínguez llegó a la academia. Yo estaba en la academia. Ya dado el golpe de Estado, 25 de la mañana. Ya era el oficial del día en la academia. Óyeme. Entonces, él llegó y nos reunió al grupo de los 12 y dijo, señores, el golpe de Estado fue confirmado, el presidente está preso y yo me propongo con ustedes, si es que están de acuerdo, a ir a tomar el palacio, a libertar al presidente. Óyeme, y ponerlo nuevamente en posesión de su puesto de presidente de la República. Para esto, yo he hablado con el capitán La Chapelle Suero, que era el comandante de la compañía de Palacio, y ya yo hablé con él y él me dio el asentimiento que él no permitía la entrada. Es muy riesgoso lo que vamos a hacer. Y si alguien quiere devolverse, tiene el derecho a hacerlo y no se tomará ninguna medida contra ellos. Ahí se paró el teniente Ernesto González y dijo, aquí no estamos preguntando si vamos, quién va y quién no va, es que a qué hora nos vamos. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento llegó a la academia doña Chea, la esposa de Silvestre Alba de Moya, que estaba preso en el palacio también porque era el ministro de Agricultura. De Agricultura, don Silvestre, don Juan Bosch. Entonces llegó y le dijo a Rafael, que eran parientes, que él ya iba a entrar al palacio, le permitían entrar, llevarle ropa y medicina a don Silvestre. Y Rafael entonces le mandó un papelito al presidente Bosch, donde le decíamos, somos 12 oficiales solamente, pero estamos listos para cumplir con nuestro deber. Vamos a entrar a rescatar al presidente, a usted, y lo vamos a colocar nuevamente. Entonces, le mandó ese papelito. Además le decía, hay que convocar al Partido Revolucionario Mexicano para que haga una huelga inmediatamente. Doña Chea fue al palacio y regresó con las instrucciones de voz donde decía que no fuéramos porque era una misión muy riesgosa y que él no quería sangre en ese momento. Eso sucedió así. Por eso nos fuimos. Ya estábamos listos, 12 oficiales, cada uno con un fusil FAL, 250 tiros, montados en 2 carros. Sí, pero es una acción heroica la que se iba a emprender y muy riesgosa. No tenía sentido. Suicida. Bien, el día se produce el golpe. ¿Cómo se inicia el movimiento constitucionalista? Sí. Ya en armas, sí. Ya estamos hablando en armas. Sí, terminado el proceso del golpe, ya consumado, pues a Fernández Domínguez lo sacan del país, lo mandan como agregado militar a España. Y a nosotros, los oficiales de la academia, nos cancelan. Entonces nosotros comenzamos a organizar todo esto. Fernández Domínguez le entrega el comando del movimiento al coronel Hernando Ramírez, que era el G3 del ejército. Y él no tenía tanto tiempo y tanta facilidad para poder estar, es decir, que quien hace ese trabajo para la conspiración, movimiento, increíble lo que hacíamos, es lo que ya se llamó el Grupo de la Bomba. El Grupo de la Bomba era el grupo de nosotros que nos reuníamos en una bomba de gasolina que estaba allí al frente, en lo que era entonces el edificio Tudebeque. Ahí había una bomba de gasolina que era propiedad de Bolívar Bello Veloz, cuñado de Héctor La Chapelle, y se le entregó a Héctor La Chapelle para que viviera de eso. Pero ahí se hacía todo, menos de gasolina, y lo que hacía era conspirar. El grupo estábamos completos, todos siempre ahí y trabajando. Había una oficinita aquí, la bomba estaba ahí a la misma esquina, en la misma esquina. Y entonces ahí había unas oficinitas de la bomba. Sí. Bueno, pues estábamos todo el tiempo conspirando. Eso frente al Vizcaya. Fundamentalmente, con Molina Ureña, sí. era el enlace de nosotros a través de él y Juan Bosch. Sí. Entonces,
eso fue un arduo trabajo. Entonces, claro. Yo quiero relatar algo muy importante. ¿Cómo se produce la entrada de Francisco Alberto Camaño Deñó al movimiento que no era parte del movimiento? En enero del 1965, Rafael Fernández Domínguez consiguió un permiso para entrar aquí al país de 72 horas porque su madre tenía algunos problemas de salud y entonces le permitieron entrar. Cuando llegó al país, antes de ir a ver a su madre, lo que hizo fue que reunió el grupo de nosotros, lo que llamaban el grupo de la bomba, que no era porque poníamos bombas, sino porque nos rodeamos la bomba. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Nos reúne y nos dice que él había venido y que iba a seguir activando el movimiento. Ahí llamó a un familiar de él, que fue el que yo iba a hablar ahorita, de Cucho Rojas Fernández, que era líder estudiantil, y le pidió que fuera sábado en la mañana, al día siguiente, donde el coronel Camaño, que era el comandante de Radio Patrulla, en la Avenida Independencia. Cucho va por la mañana temprano, y allí le dice que quiere hablar con el coronel Camaño. Lo llevan donde está el coronel Camaño, en una salita con un grupo de oficiales, y le dice que quiere hablar con él. Camaño le dice, ven, dime. Y dice, no, yo quiero hablar en privado con usted. Lo sacó, fueron al patio ahí, y le dice, mire, yo vengo de parte del coronel Fernández Domínguez. Y le dice Camaño, ¿y quién tú eres? Dice, yo soy primo del coronel Fernández Domínguez. Y Camaño le dice, déjame ver tu cédula. Hace así, ve, Rojas Fernández, le dijo, está bien, ¿qué tú quieres? Dice, mira, dice el coronel Fernández Domínguez que él está aquí y que él necesita verlo a usted urgentemente. Entonces Camaño le dice, dile a Rafaelito que nos reunimos a las 7 de la noche en una casa que tiene mi papá después del puente de la cementera. A las 7 de la noche ahí estaba Camaño, Fernández Domínguez, Héctor Lachapelle, Quiró Pérez, Sención Silverio y Cucho Rojas Fernández, más nadie. O sea que aquí hay un testigo presencial de esa reunión Todo. histórica. Entonces se saludaron muy efectivamente, ellos eran amigos de mucho tiempo. Y le dice Rafael, Francis, yo quiero que tú me digas qué está pasando aquí en la República Dominicana. Y Camaño le dice, mira, Rafaelito, esto está tan mal que el contrabando mayor en la República Dominicana es por la policía que se está metiendo. Entonces Rafael le dice, mira, Francis, nosotros estamos en esto, estamos en este movimiento. Vamos y necesitamos a ti, que tú entres él, que te forma este movimiento. ¿Para qué fecha fue eso aproximadamente? En enero fue eso. Eso fue en enero del 65. El día no recuerdo exacto, pero fue en enero del 65. Entonces, 3 meses antes. Le dice Camaño, pero ¿qué es lo que tú quieres, Rafael? Dice, bueno, nosotros vamos a hacer este movimiento con la finalidad de restaurar el gobierno constitucionalista, porque los militares, este pueblo no cree en nosotros. Y no creen en nosotros porque nosotros le quitamos el gobierno que eligió libremente. Y nosotros, de la única forma que podemos rescatar eso es trayéndole nuevamente el gobierno que nosotros le quitamos. ¿Y el Camaño estuvo de acuerdo? No. Ahí comenzó una serie de argumentos contrarios porque Camaño decía que él se metía en el movimiento, pero era un golpe de Estado para dar elecciones en 6 meses. Pero que si era para restaurar, él no se metía. Rafael comenzó a argumentarle y tuvieron una gran conversación. Entonces, en un momento, Francis le dice, mira, Rafael, es más, yo te voy a decir una cosa, yo no me meto en nada si antes no hablo con mi papá. Fausto Camaño. Sí, con Fausto, sí. Y entonces... Es general de Trujillo, pero un hombre de una mentalidad y una personalidad indiscutible. Indiscutible. Le dice Rafael, bueno, pues ve y habla con Fausto y mañana nos reunimos aquí otra vez a la misma hora. Efectivamente, al otro día, a la misma hora ahí estábamos. Y le dice Rafael, Francis, ¿qué te dijo Fausto? Y Francis le dice, me dijo que con un hijo de Ludovino yo podía metérmelo cualquier cosa. Se conocían. Esto es la verdad de esto. Es la verdad. Entonces, Rafael le dice, bueno, pues nosotros vamos a luchar con esto, pero es con la restitución del presidente Bosch. Entonces, Francis le dice,
no, yo para así no entro. Y Rafael le dice, mira, Francis, nosotros vamos a lanzar este movimiento, vamos a triunfar, y tú estés con nosotros o no estés, tú vas a ser el jefe de la policía de nosotros. Entonces Francis le dice ahí, ven acá, Rafael, ¿y qué yo tengo que hacer? Y le dice, tú me respondes por la policía. Y Francis echó una mala palabra, un coño tan grande como este edificio. Coño, Rafael, ¿tú sabes lo que tú me estás diciendo? Y Rafael le dijo, sí, yo sé lo que estoy diciendo y porque tú lo haces que te lo estoy diciendo. Y así quedó integrado Francis Camaño al movimiento. Vamos a hablar de la comunicación. Sí. Mira, realmente yo quiero aclarar una cosa. Y quiero decir, porque la historia es una cosa increíble, señores. Hoy 25, es que yo conmemoro el 49 aniversario de haberme incorporado a la revolución en horas de la tarde. Porque el 24 y el 25 en la mañana, pues uno estaba haciendo contacto de abril, e investigando qué iba a pasar o qué estaba pasando. Y ya a la tarde, 3:30 de la tarde, yo me incorporo aquí, llego, a esta planta, es de aquí que estábamos transmitiendo. Sí. Y resulta que como a las 5 de la tarde, ya los locutores de planta de aquí, los maestros, se habían ido para su casa. Yo venía de otra emisora para acá, porque aquí estaba mi comando, aquí estaba supuesto yo estar, porque era pro revolución. El caso es que me dice Pérez Vargas, Hercilio, yo me voy, mira, hay un noticiero ahora para que tú entres al noticiero. Bueno, tremenda responsabilidad, primera vez que hablo aquí en la emisora oficial. El caso es que empezamos a hablar los decretos, la cosa, y agitar y a llamar, en fin. Lo que no puedo olvidar jamás, bueno, pasó el 25, el 26 en la noche, llegan los primeros decretos de Rafael Molina Ureña, nombrando su gabinete y todas sus cosas. El caso es que yo leí todos los decretos y en uno me equivoqué. Quien lo firmaba era tanto nerviosismo que había, que yo dije, y firma doctor Rafael Molina Morillo. O sea, pero seguimos la transmisión ahí, hasta que a las 11:30, bueno, ya terminamos la transmisión. Al día siguiente, 26, ya no estaban sacando del aire la torre, que estaba la María Montés allá. Tomaron la fuerza de Wesley. Sí. Y fue justamente ese día cuando se hizo un movimiento histórico, el 26 en la tarde, cuando al doblar aquí en la San Martín 41, vivía el señor Luis Lora Medrano, y por el patio de esta emisora y del destacamento que estaba aquí, se tiró un cable hacia allá, y Pedrito Torres y el señor Cambero y Manolo Quirós, el que dirige a Color Visión, sacaron un transmisor al aire y pudimos desde un sanitario, que está el sanitario ahí, Fernando Casado, Franklin Domínguez, Fabio Valenzuela, Rafael Moya Valdés y quien les habla, Hercilio Veloz, mantener la emisora en el aire. Como un poco el cáncer, pero teníamos la emisora en el aire. Duramos en eso hasta el día... la tarde del mismo 26 habían dinamitado los transmisores de H&Z que estaban en María Auxiliadora. Sí. Estaba en el aire justamente un editorial que le estaba leyendo Luis Acosta Tejeda, pero estaba grabado y todo el mundo pensó que habían volado. Sí. Yo recuerdo cuando llegamos a las 10 de la mañana allí, había un señor mayor, casi de 80 años, con un fusil más grande que él, y yo dije a Franklin Domínguez, Franklin, ¿y esto es lo que nos va a cuidar a nosotros? Entonces Plinio Vargas Matos y yo optamos por irnos. Franklin no se quiso ir y se quedó ahí hasta que él vio que ya le estaban cercando y rompió una persiana y se fue. Logramos volver aquí con muchísimo trabajo por Villa Consuelo, llegamos aquí a la emisora de nuevo. Ya estando aquí continuamos transmitiendo hasta que logramos una transmisión con Juan Bosch en Puerto Rico, que gracias a Milán Lora, que era un PRDista, amigo de Juan Bosch, logramos sacar a Bosch al aire. Y ahí fue cuando él dijo que si no había, al dominicano que tranquilidad, que si no había solución, si no había, como que había una solución al problema, que sería buscar una salida del problema. Pero eso se recrudeció, porque el 28 en la mañana aparecieron los militares norteamericanos patrullando la San Martín y bueno, ya habían tomado el país. Sí. Eso para mí fue una bomba que cayó en mi cuerpo, ver los militares extranjeros pisoteando nuestra tierra. Por eso me revestí más de fuerza y de valor
para estar en esa transmisión. Llegó un momento en que ya los hombres del CEFA venían a tomar la emisora de una manera formal, todo el área en la operación. Ya la habíamos bombardeado, sí, pero a tomar el área. Sí. Y optamos por bajar hacia, eso fue el día 5 de mayo, bajar ya hacia el Copelo, donde Camaño tenía su sede de gobierno, y habían tomado a HIZ como la emisora principal. Sí. Algunos locutores ya estábamos ahí transmitiendo, otros que estaban fuera, y algunos creo que estaban en algunas embajadas, se incorporaron. El caso es que ya a los 10 días había todo un equipo de locutores trabajando como si hubiese... ¿Y usted era un miembro del PRD? Ustedes, los locutores, el equipo de locutores que asumió esa responsabilidad. No, la mayoría simpatizaban con el PRD. En el caso mío, sí. Yo colaboré con Juan Bosch en las elecciones del 62, desde La Voz del Trópico, sí, y mi programa Orientación Patriótica Popular e informativo matinal, pero visité los barrios con él, es decir, tuve mucho acercamiento con Juan Bosch. Sí, por eso, Juan Bosch, y lo digo con mucha satisfacción, cuando estando en Puerto Rico, le manda a Franklin Domínguez con nuestro mutuo amigo Salvador Pintaluga una nota que decía, me gustaría cuando yo vuelva que el maestro de ceremonia sea Hercilio Veloz, porque como yo estuve con él en la campaña y estuve con él en los días que estuvo preso, nosotros estábamos lanzando el pueblo a la calle, él me cogió mucha simpatía, pero además en reconocimiento a que justamente el día de los sucesos en la calle Espaillat, 20 de octubre de 61, él llegaba a esa misma hora y él le dijo a Angelita, la mamá de Milagro Ortiz Bosch, que él quería conocer a esos jóvenes, pero la mayoría se habían ido para su campo, en fin, creo que 3 o 4 fuimos a la Polvorín a conocer a Juan Bosch. Él me cogió mucho cariño y siempre pues mantuvimos una buena relación, una buena amistad. ¿Hay algo que fue posible entonces mantener la emisora en el aire porque la HIZ tenía su transmisor y su antena ahí? Claro, claro. Eso hay que decirlo. Claro, claro. Porque ahí no tenían alcance para bombardearla y sacarla del aire. Hay un aspecto que a mí me gustaría porque me impactó. El asunto de Fernández Domínguez cuando le dice al coronel Camaño que la población no tenía confianza en la Fuerza Armada y que la manera de rescatar esa confianza era precisamente apegándose a lo que era la Constitución y el mandato del pueblo para que Bosch fuera presidente de la República. ¿Cómo asimilaron ustedes en ese momento la articulación de la población ya civil? ¿Cómo se fue integrando? Ahí jugó un papel fundamental, se supone la radio, la comunicación, pero ¿cómo se articuló eso y cómo se fue asimilando esa integración entre la población civil y los comandos constitucionalistas y ese tipo de cosas? Atención. Fíjate, después del golpe de Estado, que Fernando Domínguez siempre planteó que era restitución del presidente, retorno de la constitucionalidad sin elección. Ahí fue que salió ese eslogan, con Fernando Domínguez fue que salió. Después se han dicho muchas cosas, pero ahí fue que salió. Entonces comenzamos a trabajar. El grupo que te digo de la bomba, nosotros no dormíamos, nosotros no hacíamos nada. Contacto con los personas militares, contacto con civiles, contacto, y fue creciendo ese movimiento tan grande, que ya prácticamente estaba delatado. Al 24 ya estaba delatado, inclusive al coronel Hernando Ramírez lo había llamado Don Narri a su despacho y lo había interrogado y preguntando que si era verdad que él estaba en un movimiento, que yo cuánto, él pudo evadir esa situación. Y entonces, el 24 por la mañana, el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, que era el general Marco Aníbal Rivera Cuesta, citó en su despacho a un grupo de oficiales de los que estaban en el movimiento, el coronel, el entonces mayor Lora Fernández, José Aníbal Novoa Garne, Lalo Ramírez Sánchez, Giovanni Gutiérrez, un grupo. Lo citó a su despacho temprano, eso de las 10 de la mañana, 10:30. Estando allí, lo desarmó y lo acusó de que ellos estaban conspirando y que iban a ser presos para juzgarlo. En ese momento es que el coronel Hernando Ramírez, que era el jefe del ejército, y el capitán Mario Peña Tavera, que era el jefe de los escribientes, de los oficinistas de la Jefatura de Estado Mayor, se dan cuenta porque uno de los sargentos fue y le avisó
el sargento La Antigua Bravo, que fue uno de los hombres más comprometidos con ese movimiento. Le avisó lo que estaba pasando. Entonces, por orden de Hernando Ramírez, le dio instrucción a Peña, y Peña Tavera subió con el grupo de sus sargentos, hizo preso al jefe de Estado Mayor y a su Estado Mayor, que estaba ahí conjunto. Le recorrió las armas de los oficiales que estaban presos, le entregó, y entonces los que cayeron presos fueron ellos, y estuvieron presos. En ese es el momento en que Peña Tavera llama a Peña Gómez, a la estación de radio que estaba pasando el programa de Tribuno Democrático, y le dice lo que está pasando. Y Peña entonces anuncia al pueblo lo que está pasando. 1:30 de la tarde. A las 1:30 de la tarde. El grupo de nosotros... Ese viernes. Sábado. Sábado en la tarde. Ese día nosotros estábamos, el grupo de la bomba, en la calle del Conde, esquina 19 de marzo, en la mañana. Y ahí llegó un oficial que había sido cancelado mucho tiempo antes, vivía en Nueva York, y llegó. Nosotros estábamos botados sin un chele ninguno. ¿Qué hacíamos? Todos los días nos íbamos al Conde cuando podíamos, cuando estábamos por la mañana, y sábado por la mañana, el Conde ahí. Condeando. Conspirando y viendo a las mujeres y cosas. Sí. Y llegó Conde Espino, apellido Conde Espino. Y nos dice, ¿qué? ¿Cómo están ustedes? Vamos a ver una cerveza allí. Y le dice uno del grupo, ¿con qué no vamos a ver cerveza? Tú sabes que tú no estás haciendo. No, yo la pago, caminen. Y nos fuimos al restaurante Mario, en la Palo Hincado, esquina Mercedes. Estando allí, llegó Montes Arache con Enzo Lobasco, Ilio Capozzi, eran Andrés de la Riviera, que eran los entrenadores del grupo de Hombres Randa, y los Montes Arache era el comandante. Y la Chapel se para y le va a hablar a Montes Arache, y Montes Arache le dice, a mí no me hablen disparate, que el día que explote yo voy a estar ahí. Así mismo le dijo. Bueno, nos sentamos, estuvimos ahí como hasta las 12:30, a la 1, y nos fuimos cada uno a su casa. Llegando yo a mi casa, me llama Quirós Pérez, que estaba ahí en el grupo, y me dice, mira, acaba de levantarse el campamento, así es que yo te paso a buscar inmediatamente y nos vamos para allá. Efectivamente, así lo hicimos. Nos fuimos llegando al campamento. Cuando llegamos allá, ahí se nos entregó armas, se nos dio uniforme y todo. Y entonces así comenzó el movimiento. Mira, hay que recalcar una cosa para la juventud sobre todo. El 25 de abril, en horas de la mañana, las azoteas de Ciudad Nueva y zona colonial estaban repletas de hombres armados ya. Sí, porque en la noche del mismo 24, cuando se tomaron, creo que el 25 o el 6:30, repartieron las armas a los civiles. Eso a mí me llenó de satisfacción cuando yo vi todas las azoteas llenas de armas, ese 25 en la mañana. Pero yo quisiera que este día no pasara, y mi participación aquí, sin hacer llegar un reconocimiento envuelto en el manto de la dominicanidad y del patriotismo, a los locutores que supieron ponerse a la altura del momento. Sobre todo Luis Acosta Tejeda. ¿Quién los arma? ¿Quién los estructura? ¿Quién los llama? Nadie, cada quien vino, uno vinimos aquí, otro, de aquí salimos para H&Z, al Conde, al edificio Copelo, nadie nos llamó, cada quien fue donde tenía que estar en ese momento, porque la situación era medio anárquica en ese momento. A mí no me llamó nadie, ni aquí ni allá. Intentamos salir de aquí y no pudimos hacerlo porque los helicópteros estaban volando muy bajito y se estaban disparando por la 30 de marzo. Además, había un cadáver en la Trinitaria, esquina 30 de marzo, ahí, que lo tenían como una carnada para que del palacio le disparaban. Y no podíamos cruzar hasta que al día siguiente logramos pasar. Yo quiero reconocer a esos 32 locutores que hicieron posible que la revolución se mantuviera en pie. ¿Por qué? Habían, y lo sabe de extensión, pasaban días donde no se escuchaba un disparo. Sin embargo, la emisora estaba la 24, bueno, no 24, estaba de 6 de la mañana a 12 de la noche. Yo tuve la honra, y eso lo dispuso Franklin Domínguez, porque comenzamos aquí, Franklin Domínguez y yo, un hombre con un valor espartano,
de abrir la emisora a las 6 de la mañana y de cerrarla a las 12 de la noche. Yo estaba de 6 a 8 de la mañana y de 10 a 12 de la noche. Es decir, los momentos duros. Pero esos locutores nunca lo vi flaquear, nunca lo vi queriendo buscar una embajada, muy por el contrario. Ese 15 de junio, cuando los americanos quisieron tomar la zona constitucionalista, que llegaron hasta parte de la avenida Mella porque su objetivo era tomar los bancos, mira, los locutores se crecieron, igual que los comandantes, igual que estos hombres, y nadie salió... Menciónamelo, por favor. Que bueno, encabezado por Luis Armando Asunción, Luis Acosta Tejeda, Mario Báez Asunción, estaba Pedro Muñoz Batista, estaba Jaime López Brache, Darío Esteve, estaba allí una americana, Cristian Garí, estaba allí, bueno, eran 32 locutores, Vicente Lora Quesada de aquí, de la emisora, ¿quién? Jaime López Brache también estaba allí. Jaime López Brache, sí, es decir, que me disculpen porque no tengo la lista a mano aquí. Pero Pérez Vargas. Eso se entiende. Pedro Pérez Vargas, una de las voces de la revolución, igual que Luis Acosta Tejeda, que era la voz oficial de la revolución, porque aunque Luis Armando era el director de la emisora, porque, hay que reconocer que fueron los locutores los que tomaron el 24 en la tarde esta planta televisora. Así fue. Que por cierto... Algunos de ellos armados. Sí, que por cierto Morillo López lo hizo preso a todos, recibiendo instrucciones del jefe de la policía, y si no cae en manos de Morillo López, ellos no la cuentan, porque si la llevan a San Isidro, lo hubiesen pasado muy mal. Morillo López lo mandó a la policía, amanecieron ahí, desnudo, en solitaria, y al día siguiente lo llevaron donde Belisario Peguero. Y Belisario Peguero, su afán era que él quería que si triunfaba la revolución, él fuera jefe de la policía de nuevo. ¿Y qué le dijeron los locutores? ¿Y qué le dijo? No, ¿cómo va a estar con usted? No, hay que esperar que llegue el profesor, porque la orden era esa, que viniera Bocho. Claro, y que asumiera el gobierno. Sí. Quiero decir esto, porque son muchas las fantasías que se han creado en torno, tanto a la revolución como a los locutores. Yo digo, si todos hubiesen estado lo que dicen que estuvieron, nosotros ganamos la revolución en 1 hora o 2 horas. Porque se engancharon un montón de gente porque estuvieron en la revolución, que yo nunca lo vi. Y hasta locutores llegaron, me dicen en la calle, Ercilio, ¿tú recuerdas como yo estuve ahí? ¿Tú recuerdas, Ercilio? Pero yo nunca lo vi tampoco. Ni periodistas que me preguntan a mí. No, allí estaba, por ejemplo, Silvio Herame Peña como periodista, Juan José Ayuso como periodista, dirigido todo por Franklin Domínguez y un equipo de hombres que eran estrellas, Miguel Alfonseca, que era un intelectual. Que produjo muchísimos editoriales. Exacto. Y documentos más. Había un locutor, que aparte de locutor era actor, porque teníamos nuestro cuadro de comedia también, se llamaba Fernando Casado, que estuvo desde el comienzo hasta el final, Fernando Casado, Fabio Valenzuela, es decir, son tantos que se nos olvidan a nosotros. Claro. Pero yo lo que quiero recalcar, primero el reconocimiento a esos locutores, porque me duele mucho además, ayer escuchaba 2 canales de televisión, me dio una pena terrible, cuando haciendo una encuesta de qué sabían ellos por qué era el 24 de abril, nadie sabía de los jóvenes estudiantes, y da pena que si eso es con el 24 de abril, que fue hace 49 años, ¿qué será de aquel 16 de agosto, de aquel 16 de julio de 1838, cuando Duarte funda la Trinitaria? Deben ignorarlo todo de cómo se funda la República, porque si eso es con el movimiento de abril, que ignora lo que pasó, y quiénes dirigieron y quiénes propiciaron ese movimiento. Por eso hay que insistir en la juventud, hay que insistir en los militares, que se respete la constitucionalidad en República Dominicana. Y decir además que si no se comete ese crimen de lesa patria, de atentar contra un gobierno legalmente constituido como el de Juan Bosch, no sucede lo de Manaclas, y perdemos lo que perdimos a Manolo y a 24, 25 jóvenes, y tampoco se produce la revolución, donde aún no se sabe cuántos hombres, cuántos dominicanos murieron de un bando y de otro. Esto es para... ¿Cuánto de infraestructura productiva sana del país se perdió? Porque acuérdense que se abandonó la infraestructura productiva, los ingenios, los campos de caña. Las empresas todas cerradas. Las empresas del Estado. Las tiendas todas cerradas. Por meses. Es decir que los jóvenes... Y fueron asaltadas, robadas, muchas de ellas. Los jóvenes, tanto civiles como militares, deben estudiar la revolución y deben estudiar la vida de un Fernández Domínguez, de un Francisco Alberto Camaño Deñó, de un La Chapelle, de un Montearache y de todos estos hombres
que lo dieron todo a cambio de nada, porque ellos no buscaban nada, más que reponer el orden legalmente constituido, que fue pisoteado aquel 25 de septiembre de 1963. Esto no puede volver a suceder en República Dominicana. Y no será, gobierne quien gobierne. Y no será, señores, a propósito de eso, y yo pienso que es un llamado sumamente importante y sensible del Silvio a la juventud, ¿no será que la juventud hoy, nuestra democracia se ha fortalecido de tal manera que no asimila posibilidad alguna de que eventos como eso ha acontecido en el No, yo tengo otra lectura de eso. Yo tengo otra lectura de esto. Yo creo que los gobiernos, y voy a ser en esto un poco duro, casi todos los gobiernos en eso han sido muy débiles en enseñar nuestra historia. Sí, han sido parcos en enseñar nuestra historia a la juventud. Ajá. Porque da pena tú ver jóvenes que salen de la universidad, como ayer, y le preguntaban qué se celebraba ayer. 24 de abril, no, yo no sé. Y no constituye eso un peligro, porque nosotros estamos ante... bueno, la injerencia tiene muchas manifestaciones, las injerencias, ¿verdad? Sí. Como la hubo ayer, que era en aquel momento en que era otra la historia, bueno, la geopolítica era otra, la Guerra Fría, ¿verdad? Y que ya no existe como tal, pero ahora tenemos también otros niveles de injerencia y tenemos otros niveles que a veces uno dice... Pero caray, ¿reaccionará la población igual ante cualquier eventualidad que pueda poner en entredicho la soberanía nacional? Porque puede darse una manifestación, entonces, ante la ignorancia, que muy bien resaltas, de una gran parte de la juventud dominicana, pues uno abriga el temor de que cuál sería, porque Pedro dice, no, para que sepan que nosotros somos un pueblo que está bragado y que es dispuesto. ¿Está muy seguro de eso, ante eso que acaba de decir yo lo que digo Ercilio? Que la historia es Ercilio. Porque el que no conoce su historia está llamado a repetirla. Claro, pero yo digo que la historia, por lo menos a los que tienen buena memoria, que son las potencias imperialistas, con sus establecimientos de poder en Washington, en París o en Madrid, o en la propia Ontario o allá en Canadá. Ellos sí saben que se produjo eso y que hubo un pueblo que confrontó a esos poderes con firmeza, con resolución, con dignidad. Por eso yo digo que ahora que nos quieren imponer la absorción de la problemática haitiana pura y simplemente, que sepan que aquí, por ejemplo, no una ascensión, aquí hay gente que sabe ponerse los pantalones y tomar las armas cuando es necesario. No es así, amigo. Esa fue la equivocación de los norteamericanos, que ellos creían en el 65, que cuando se embarcáramos íbamos a salir huyendo. Y no, lo que hicimos fue coger los fusiles y enfrentarse a defender la soberanía de este país. Ercilio Berló decía que reclamaba el reconocimiento para los locutores y periodistas, lo cual yo estoy muy de acuerdo, pero también hay un grupo de profesionales que yo quiero dejar constancia aquí de ese trabajo arduo y increíble que hicieron durante la revolución. Me refiero a un grupo de médicos, entre ellos Marcelino Vélez Santana, que el doctor Juan Pablo Duarte, que ya falleció, el doctor Eduardo Segura, personas que pasaron 48 horas en el hospital Padre Villini sin dormir. El día 15 sobre todo. El día 15, sin dormir 48 horas en la sala de cirugía. Y así tenían dos ambulancias para recoger todos los heridos. Bueno, eso no tiene nombre. Como una prueba de esto, señores, el día 15 de junio, en horas de la mañana, bueno, cerca de las 12, yo salgo de la emisora porque yo cuando no estaba en el aire, estaba oyendo a San Isidro para ver qué decían ellos y contestarle después. Vi a Frankie Domínguez, que era el jefe de prensa. Pero llego al hospital Padre Villini, señores, la morgue del hospital Padre Villini estaba llena de brazos, de cabezas, de piernas. Allí cuando llegó Andrés Rivier, aquello fue terrible cuando llevaron ese cadáver. El primer cadáver que llegó, según me dijo mi hermano que estaba ahí, fue de un niño de 3 años, pasado de lado a lado. Llegó todavía con un poquito de vida, pero murió ahí. Ver aquello era como para uno indignarse más y luchar con más valor. Eso fue el 15 de junio de 1965, que no debemos olvidar los dominicanos. Jamás. Porque fue el día, justamente, si es verdad, si es cierto que los norteamericanos llegaron aquí el 28, pero fue el día 15 de junio cuando se dispusieron
supuestamente, según dijo el comandante, a ocupar. en horas, En horas. que en 4 o 5 horas ellos tomaban la zona constitucionalista. Y eso demostró una vez más que si fuimos capaces de derrotar a los haitianos, de derrotar a los españoles en 1863, derrotar a los ingleses, ¿cómo no hemos nosotros a derrotar también a estos interventores que engañados porque habían supuestamente 42 comunistas, mandaron 42.000 soldados? Una cosa increíble. Ahora, ¿quién salió perdiendo ahí? Salió perdiendo los Estados Unidos, sobre todo Lyndon Johnson, que se dejó llevar de las malas informaciones que recibía de República Dominicana. Y así es. Porque fueron derrotados los norteamericanos aquí. Pues entonces hubo profesionales médicos, que eso es así, que se entregaron. Tú mencionaste de pasada al grupo de técnicos que levantaron esas emisoras. Oh, sí. Y que la mantenían en el aire. Claro. Sorprendente. Pedro Torres, Cambero, Cambero. y un señor que no puedo dejar de mencionar su nombre, Manolo Quirós. Don Manolo, hombre. Sí, el pollo, que fue quien nos ayudó mucho en pasar el cable de aquí, de la emisora oficial, al sanitario que teníamos ahí en San Martín 41. Tú sabes que él era de jefe de producción aquí, Exacto, una especie de la televisión. Es decir, que estas fechas, señores, los dominicanos todos, sin excepción, estemos donde estemos ubicados, no podemos olvidar. Y todo el que pueda decir algo para orientar y para educar al pueblo y sobre todo a nuestros militares, que yo sé que ya eso es cosa del pasado, pero por si alguien le quiere susurrar algo, que recuerden que en abril fue la respuesta a aquel criminal golpe de Estado contra Juan Bosch. Muy bien. Mira, ya que se ha hablado tanto de la estación HZ, es bueno recordar que cuando se iba a lanzar al aire no había energía eléctrica en Ciudad Nueva. Sí. Y fueron el coronel García Remán y Pedrito Torres a los bomberos, sacaron una planta que había allá, pero la planta no tenía aceite, y cogieron un galón de aceite al manicero, se lo echaron y con eso prendieron la planta. Con eso prendieron la planta y comenzaron estos señores a vivir. Y también quiero referirme a un hombre que no se ha mencionado, al titán de Abril, al titán de Abril, al coronel Juan María Lora Fernández, el hombre que comandó la toma de la fortaleza Osama, el jefe de Estado Mayor del Ejército Constitucionalista, un hombre de poco hablar, de una karma increíble, por eso murió. Un hombre que no hablaba. Sabes que yo tenía un motorcito que lo heredé como periodista y él me prefería mucho para mandar recado conmigo de aquel lado. En ocasiones a Hugo Tolentino Di, que era jefe de civil del área de resistencia de aquel lado, por la zona de Mauricio Bá, alrededores. Y también a un grandulón que era el que dirigía la resistencia allá en la fábrica de cemento, y que tenía parado a los tanques del otro lado con una bazuca sin cohete. Ahora no me acuerdo, grande, indio, alto, dirigente del PRD. Bueno, Barón Suero. Pero ¿cómo sin Barón Suero. ¿Cómo sin cohete? Mira, porque teníamos una bazuca puesta de este lado, de este lado del puente. Y ellos tenían un tanque, el otro lado, entonces le temían a la bazuca, porque la bazuca no era una bazuca antitanque, pero no tenía. Entonces, el señor Lora Fernández le mandó decir conmigo a Barón Suero que esperara un camión de la basura, que al otro día le iba a llevar los proyectiles que le faltaban, y en efecto se le hicieron llegar al otro día. Entonces, ese motorcito, que era el motorcito de la emisora, que me daba, en ese motorcito se transportaban ese tipo de órdenes con pequeños recados que ese señor Lora Fernández dirigía todo el proceso. Exacto. Ese era un jefe. Y García Germán pero también. un jefe. Pero no, apenas hablaba. Y apenas hablaba. ¿Cuánta autoridad tenía ese Con un hombre? temperamento, y una autoridad. Increíble. Y claro, sin valores extraordinarios. Lo perdimos en el Matú. Precisamente por esa calma y esa que él tenía, que era un hombre que no se inmutaba por nada. El 15 y el 16, mientras los norteamericanos desbarataban el edificio Copelo. La oficina de él, por cierto. La oficina de él, ahí cayó una bazuca. Había un letrero de la tabacalera, ¿recuerda de Chile, de cigarrillo crema? Sí. Y Lora sentado en su escritorio, fumando con un pitillo largo que usaba.
y desbaratando el letrero y toda la oficina de él, y él sentado ahí como si nada. Era militar. Ese era Lora. Sí, porque eran militares de verdad, eran hombres probados. Bueno, qué provechosa esta conversación con estos dos señores, que llena de franqueza y de patriotismo, porque son hombres que todavía hoy guardan en su corazón y en su experiencia el haberle servido a la patria, no más. Muchas personas me preguntan, ¿y qué ustedes buscaban ahí? ¿Qué beneficio? Yo digo, lo que decía en aquel momento, digo ahora, si volviera otra vez a ocurrir en República Dominicana un acontecimiento tan desgraciado como fue el golpe de Estado contra Bosch, contra un gobierno constitucional, encabece lo que no encabece. Hay que respetar la Constitución de la República. Ya en el atardecer de mi vida, con casi 75 años, yo me atrevería a decir que estaría de nuevo tomando el micrófono, porque fue mi arma de reglamento durante 4 meses y 7 días. Es decir, yo tuve la honra de ser de los 3 locutores que tuvo en el Palacio Nacional en la juramentación de García Godoy, y me tocó la honra además de ser el maestro de ceremonia el 25 de septiembre del 65, cuando Bosch llega y se dan el abrazo Camaño y Bosch, foto que recorrió el mundo. Yo tengo la foto en mi poder. Qué buen recado ese, ¿no, Sanción? Para los que todavía aspiran a doblegarnos y a someternos a fuerzas extrañas. Sí, solamente decirle que la República Dominicana, desde antes de nacer como nación, ha sabido defender este territorio, y después esa bandera que con tanto orgullo llevamos, y que, como dice Ercilio, si se presentara nuevamente una situación de esa naturaleza, el fusil estaría en la cama conmigo durmiendo para empeñarlo. Muy bien, Y recordar a Duarte cuando dijo que la República Dominicana será libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Bien, agradecemos mucho a Lorenzo Sanción Silverio, militar constitucionalista, y a este buen amigo Ercilio Veloso Burgos, con quien hemos compartido también muchas experiencias de comunicación con el pueblo dominicano. Este testimonio, un testimonio, digo yo, patrio, que se queda en el ambiente ya de la defensa de nuestra dignidad y soberanía. Gracias por estar con Gracias a ustedes por esta magnífica oportunidad. Muchas gracias. Y a ustedes también por su atención. Ahí está Lalo, que viene probablemente a ponernos al día acerca de toda la actividad deportiva, y más luego la sesión cultural con que se cierra esto. El lunes regresamos, los 4, Orión, don Héctor Tineo, don Mozart y nosotros. Así que hasta el lunes.